Hoy la cuestión de fondo es ¿qué van a hacer los de Podemos? Los de Podemos deberían estar ilegalizados. Es un partido financiado por regímenes totalitarios, comunistas, narcotraficantes. ¿Y hoy qué hará Podemos? Pues da igual lo que haga, si el problema es que esté ahí. Hay un artículo en Libertad Digital que les recomiendo. ¿Qué hiciste, papá Stalin? Bueno, cito de memoria. Está dedicado a el blanqueamiento de Stalin y del comunismo que se está produciendo en todo el mundo. Y que en España encabeza, por supuesto, el camarada Pablo Iglesias Turrión, del partido creado por los comunistas genocidas de Venezuela, con la ayuda, siempre el respaldo de Cuba y la ayuda de otros regímenes cocaleros, como el de Bolivia, hasta que han echado al cocalero Máximo Evo Morales. Bueno, en ese artículo, lo que hizo el papá Stalin, como el otro día se presentó el falsario Marqués de Galapagar, haciéndose la víctima de Auschwitz, hay que recordar qué pasó en la Segunda Guerra Mundial y cuál fue el papel de los comunistas españoles en la Segunda Guerra Mundial. Primero intentaron, a las órdenes de Stalin, que durase todo lo posible la guerra cuando ya no podían ganarla. Para entonces Stalin ya había pactado con Hitler. La página más sórdida, negra y siniestra del comunismo español es cuando durante más de año y medio la pasionaria y todos los sicarios de Stalin están defendiendo el pacto con Hitler. Y el otro día iba el siniestro Marqués de Galapagar, siniestro porque es de izquierdas y porque defiende cosas siniestras, diciendo que se olvida que el Ejército Rojo liberó Auschwitz. No. El Ejército Rojo fue la base de que Hitler durante año y medio pudiera enseñorearse de Europa. Porque pactó con él y lo primero que hizo Stalin fue matar a 22.000 oficiales polacos en Katyn y decir luego que habían sido los alemanes. En quedarse media Polonia, los países bálticos, invadir Finlandia, de acuerdo con Hitler. Mientras Hitler podía dedicarse entonces a invadir Francia y tomarla en un mes. Sin el acuerdo con Stalin hubiera sido imposible. En dos frentes no podían, en uno sí. Y eso duró año y medio. ¿Qué cosas escribió la pasionaria en esa época? Defendiendo la aniquilación de Polonia, las masacres permanentes de Polonia. Entre los 22.000 asesinados de Katyn por Stalin, había muchos judíos. Se calcula que un 8 o un 10%, que era más o menos un poco más de lo que era la presencia judía en Polonia. Y ahora nos quieren vender que el Ejército Rojo fue un ejército liberador, porque entró primero en Auschwitz para convertir a toda Europa del Este en Auschwitz. Al muro de Berlín le llamaban el muro antifascista, tan antifascista como Pablo Iglesias y Errejón. O sea, hay este empeño, que es una verdadera industria, de blanquear el comunismo, es el fenómeno más repugnante al que asistimos ahora en todo Occidente. Y empieza en las universidades, continúa en los medios de comunicación y llega a los parlamentos. O sea, antes del pacto con Hitler, Stalin ya había matado a más de 20 millones de rusos, de hambre o en el Gulag. Después del pacto con Hitler siguió matando. Cuando Hitler invadió la Unión Soviética, que es cuando él no tuvo más remedio que defenderse, gracias a la ayuda americana, siguió matando a los suyos. Y por supuesto, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ya no solo mató a los rusos, sino además a todos los países que cayeron bajo su férula. O es que lo de imponer la dictadura en Checoslovaquia o en Polonia, esto fue un acto de liberación. Convertir la Alemania del Este en una cárcel donde había de 17 millones de habitantes, 5 millones de informantes de la Stasi. Hay una película de las pocas que hay sobre el comunismo. Todas son sobre el nazismo. Qué malo era el nazismo. El nazismo lo copió todo del régimen de Lenin. Todo es todo, incluyendo con Stalin el racismo. ¿Que era racista Hitler? Hombre, por supuesto. Y Stalin.
La última masacre que tenía prevista Stalin, que le pilló la muerte, era entre 2 y 3 millones de judíos en el complot famoso de los médicos. Como vivía en un estado de paranoia permanente, tenía que matar. Entonces llegó a la conclusión de que los médicos judíos querían matarlo, así que decidió matar a todos los médicos. Y ese complot contra los médicos que se puso en marcha murió de asco, porque nadie se atrevió a tratar de cuidarlo. Le dio un tele en el despacho, como nadie se atrevía a acercarse, nadie lo cuidó. Estuvo toda la noche agonizando el perro, lo menos que merecía, y por la mañana hay una película en clave de comedia, pero que es rigurosamente exacta, la muerte de Stalin, hasta que llega la señora a fregar y se encuentra que la escoria que hay ahí en el suelo sin fregar es Stalin, el padrecito de los pueblos. Pues la pasionaria decía: defienden a Polonia las plutocracias burguesas. Polonia, cárcel de los pueblos. ¿Quién llamó cárcel de los pueblos a qué? A España, la ETA y Pablo Iglesias. Cárcel de los pueblos. Calcao. La misma escoria ideológica, la misma basura moral. Más de 100 millones de muertos. Eso es el comunismo. Y esto es aún ahora haciéndose, no se sabe muy bien qué. Bueno, defendiendo a Stalin, porque si pudieran, harían lo mismo. Y no digo que no lleguen a poder. En fin, vamos a la legislatura, pero hagan lo que hagan. O sea, cuando vean los de Podemos, lo único que tienen que lamentar es que sean legales. Porque los partidos totalitarios están prohibidos en Alemania, nazis y comunistas. Y no le va mal a Alemania.